La Constitución creo que es del año 2020 y la ley es del 2018. Te refieres a la modificatoria que hubo en la ley orgánica, sí, el 34 del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, en ese caso, ¿por qué es que se impidió que postule el señor Vladimir Cerrón? No recuerdo en el caso específico de Vladimir Cerrón, pero aquí estamos hablando probablemente de una situación distinta porque es a la presidencia de la República. Vamos a ver, usted ha adelantado opinión sobre lo que piensa su colega Benji Espinosa. Vamos a ver si piensa lo que usted cree que piensa, porque no hay que creer que la opinión que uno tiene es la que tienen los demás. ¿Sí? Hay varias interpretaciones. Es que hay principios irrefutables. Escuché, señor, corre el riesgo de tener que tragarse sus palabras, como dicen, corre el riesgo. Yo no digo, no sé qué lo dice el señor Benji Espinosa. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Paco. Buenas noches, Benji. El 34A prohíbe que Alberto Fujimori pueda ser candidato a la presidencia. Y voy a empezar dándole lectura a lo que dice el dispositivo constitucional. Ad pedem litere o al pie de la letra, como decían los romanos. Están impedidos de postular a cargo de elección popular las personas sobre quienes recae una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autores o cómplices por la comisión de delito doloso. Lo que hay que preguntar acá es si Fujimori fue condenado por delitos dolosos. Y lo fue. Eso me parece por varios delitos. Hasta el señor Paco Castillo está de acuerdo en que fue condenado por delitos dolosos. Bueno, en esto por consejo del doctor Nakazaki. Bueno. No, porque fue condenado, confeso de esos delitos y se le aplicó la pena por lo que dice mi colega. De acuerdo. Partamos por ahí. Primer punto. ¿Ha habido condena? La condena no ha sido por delito culposo, es decir, por imprudencia o negligencia, sino por doloso, es decir, porque yo quería y sabía que estaba cometiendo delito. Y en tercer lugar, acá vamos a lo importante. Vamos al tema del indulto. Si el indulto puede borrar la sentencia condenatoria, y claramente no es así. No ha sido rehabilitado, Fujimori. Además no ha sido rehabilitado. Sí. El indulto lo que hace es intervenir en la ejecución de la pena. La pena es la consecuencia jurídica del delito, pero lo que hace el indulto es borrar la parte del cumplimiento de la pena. Entonces, Fujimori estaba cumpliendo una pena y lo que hizo el indulto fue que ya no cumple el total de la pena. De acuerdo. Pero no afecta nada. Sobre ese punto, ver si también estamos de acuerdo con el doctor. No, absolutamente. Sí. O sea, lo que pasa es que la pena subsiste. Fíjate, no se ejecuta, pero no ha sido borrada. Los abogados, cuando defendemos ciertas posiciones, solemos utilizar estos galimatías jurídicos. ¿Cuáles? En realidad, acá hay una situación, fíjese, que se diga que el indulto deja a medias una pena, que es lo que dice Benji. No, plenamente la pena. No se está dejándola a medias, está dejándola. Él dice que el indulto no ha borrado la pena, porque la pena sigue, o sea, es una rareza aquí, porque dice Benji que como se ha indultado y el indulto es el perdón de la pena, entonces él sigue cumpliendo la pena, pero la pena perdonada. No. Eso es lo que yo no entiendo. Yo no he dicho. Señor Benji. Yo lo que he dicho es que el indulto supone borrar la pena, pero mantiene vigente el delito. Fujimori es un condenado. Fujimori ha sido declarado culpable. Por tanto, estamos incursos en el supuesto del 34A que dice persona condenada en primera instancia, además dice, ojo. Y acá voy a refutar, obviamente con mucho respeto y aprecio al doctor Paco, el argumento y la retroactividad. Acá los dos estamos de acuerdo que la retroactividad no es posible, salvo cuando favorezca al imputado. Pero esto no es un asunto de retroactividad. El 34A se aplica a cuando Fujimori quiera postular. Entonces, si la norma está vigente hoy y hoy postula Fujimori, ¿de qué retroactividad estamos hablando? Retroactividad habría si es que hoy no existe el impedimento, ¿no es cierto? Postula Fujimori y en el camino de la postulación sale una norma como dice y la aplicamos hacia atrás. No es el supuesto de retroactividad. Señor Paco, pero es lo mismo, es eso. Fíjate, cuando una persona comete un delito, la ley que le resulta aplicable por el principio de legalidad es la que estaba vigente al momento de comisión delictiva. Si posteriormente surge una modificación normativa, no le puedes aplicar a un condenado una norma que en el momento en que es condenado no existía. La ley tiene que aplicarse desde el momento en que se dicta, 2018, 2020,
para adelante. No puedes retrotraer Bueno, esa por lo situación. pronto hemos avanzado cuando le hemos oído decir que Fujimori es un condenado. Absolutamente. Pero ¿cómo se decía que había sido borrada la condena? No, Antes estaba es objetando un galimatías. condenado. Es Eso un no. condenado a quien se le ha perdonado. Pero entonces no es condenado ya, pues si se ha borrado la condena, ¿por qué lo llama condenado No, usted pero mismo? es que el tema no está en el perdón. La discusión está en torno a si él puede candidatear Sí, bueno, para pero la en todo caso presidencia de la estamos República. interpretando sobre la base de un artículo constitucional, el 34A, que habla de los condenados. Tanto parece condenado que está obligado a pagar una reparación civil, que no le haya hecho es otra cosa, que no habla bien de él. Pero si tiene que pagar reparación civil es que la condena sigue teniendo efecto. No la cumple por razones puramente humanitarias. Se nos hizo creer el año 17 que tenía un estado grave y terminal. Entonces se ha permitido que salga a su domicilio eventualmente para terminar sus días ahí. 7 años después nos hemos dado cuenta que las cosas no eran así. Por favor. Claro, es que acá viene otro concepto que es la rehabilitación. Fujimori está rehabilitado y la respuesta es negativa. Y la respuesta está en la primera parte, el primer apartado del artículo 69 del Código Penal. Para que una persona sea rehabilitada, tiene que pagar la reparación civil y Fujimori debe 57 millones de reparación civil, de soles. Entonces hay que ser claro. Si no lo hay rehabilitación. pagara, ¿estaría rehabilitado? Estaríamos en una discusión de que habría rehabilitación, pero todavía tendríamos el valladar, el impedimento del 34A, que se suma a un impedimento legal, porque acá hay que recordar que los derechos políticos no son absolutos. Los derechos políticos tienen límites. La Constitución remite a la ley y la ley en el artículo 107 literal J, ¿no es cierto?, establece... La Ley Orgánica de Elecciones. Ley Orgánica de Elecciones 26859. Expresamente establece que no puede postular a presidente o vicepresidente el condenado como funcionario o servidor público por colusión, peculado o corrupción, aun cuando hubiese sido rehabilitado. O sea que incluso Fujimori, si pagase los 57 millones de la reparación civil y fuera rehabilitado, no podría, porque la ley deja claro que para determinados delitos, lo que Beccaria en los delitos y de las penas llamaba los principales delitos, los que socavan la base de la sociedad, delitos de corrupción, que Fujimori aceptó, en ese caso coloca a Fujimori en un supuesto de exclusión. No puede candidatear ni a presidente ni a vicepresidente. A usted lo que ya le preguntó el señor Paco, ¿por qué se impidió que Vladimir Cerrón fuese candidato al vicepresidente en el año 21? Porque, ¿Usted lo recuerda? Porque ha sido condenado a delito de corrupción. O sea, ya el 21 se aplicó para un candidato a la sentencia en primera instancia, ojo, porque su sentencia no era firme. La sentencia de Cerrón no era firme. En ese momento, sí. Claramente se aplicó la ley, que es como corresponde, porque Cerrón podría decir... el Jurado Nacional de Elecciones. No, pero ahí es distinta, ¿ve? Fíjese, es una situación totalmente diferente, porque a Cerrón se le aplica la norma ya vigente. Cerrón ha sido presidente de la región Junín en época en que la norma se encontraba vigente. No, el artículo constitucional es del año 20. El proceso de Cerrón es por hecho del 2018. Sí. No, 2000, pero es 18 ley orgánica, sí, es y 20 constitución, sí. Entonces está dentro de la aplicación normativa espacio-tiempo. Los hechos fueron cometidos antes. Los hechos fueron cometidos. Pero la condena, pues, la condena, y además estaba, dice Benji, yo no, el caso específico no lo sigo, dice que incluso no estaba la sentencia firme. No. En consecuencia, era factible aplicar esa normativa. Pero ¿por qué si fuera firme podría no ser factible aplicarla? Y cuando no era firme, sí. Lo que la Constitución dice en primera instancia. Al contrario, porque Fujimori tiene condena firme. Claro. Cerrón tenía en ese entonces de primera instancia y se le impidió. Y ojo, vamos a utilizar el caso Cerrón es perfectamente aplicable al tema de Fujimori, porque si el argumento del doctor Paco tuviera consistencia jurídica, entonces estaríamos frente a esa objeción también. Diríamos, a Cerrón le aplicaron mal la ley o fue inconstitucional su exclusión. No lo fue. ¿Por qué? Porque el hecho puede haber sido el 2018
La norma es después, pero no interesa, porque la norma no es retroactiva en cuanto al hecho imputado. O sea, lo que no puede hacerse es crearse un delito después, pero lo que sí puede hacerse es, hay reglas electorales, reglas de juego. Cuando yo postulo tengo que ver cuáles son las reglas permitidas y prohibidas. La regla de prohibición dice, condenado en primera instancia, fuera. Si Cerrón, por ser condenado en primera instancia, no postuló a presidente y por eso fue Castillo, la pregunta es, ¿por qué Fujimori con sentencia firme sí? ¿No tendría sentido? Señor Paco, si la tesis que usted defiende es cierta, habría que aceptar que también candidatea a alguien como Antauro Humala, condenado claro, por asesinato, e incluso como Pedro Castillo, que usted defiende. Sí, A ver, explique. aplicable, de la manera más objetiva, pero antes quiero hacer obviamente una aclaración. Yo no estoy defendiendo a la persona de Alberto Fujimori. Sí, sí. Yo soy abogado de Pedro Castillo, injustamente sufriendo carcelería o detención. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos razones por las cuales está preso tiene para usted validez. Corrupción Ninguna. y golpe de Estado. Creo que es Ya. un preso político y eso lo podemos discutir luego. Castillo es en el Perú el primer preso político. Entonces yo no estoy defendiendo a Alberto Fujimori, estoy defendiendo la aplicación de la ley. Y como Alberto Fujimori, desde mi punto de vista, no tiene impedimento para ser presidente de la República o para candidatear a hacerlo, tampoco lo tiene Entonces, Humala ni ninguna otra persona que tuviera una condena. Ni Antauro Humala ni los terroristas que fuesen liberados. Ni los terroristas que fuesen liberados. Y esto no es nuevo, esto ha pasado incluso en otros países. Hablábamos antes de estos miembros terroristas de ETA en España, que incluso condenados y rematados fueron elegidos por el voto popular. No hay ningún impedimento. Pero Estoy no pudieron tratando de ser ejercer, absolutamente elegidos, objetivo. pero no con derecho a ejercer el mandato que se les Porque prometió. tenían que terminar de cumplir la pena, Diputado, pero si los hubieran diputado, indultado. Pero para un presidente, ¿cómo puede elegir a un presidente que luego lo lleva a la cárcel? En Estados Unidos sí que se puede. Pero claro. En Estados Unidos sí que se puede, pero Acá se va a poder porque fíjate, yo como vocero hasta este momento de Pedro Castillo, que es mi cliente y mi amigo y por quien tengo el mayor de los respetos y cariños, te digo, el señor Pedro Castillo el día de hoy, hace 3 o 4 horas, ha inscrito su movimiento político Todos con el Pueblo y él, estando sufriendo detención, me ha manifestado que va a encabezar la lista para presidir esta república por segunda vez. perdone Y de que yo le pronto precise no algo. le tiene miedo a No ha Alberto inscrito Fujimori. su partido, ha presentado los documentos ante el Jurado Nacional de Ha Elecciones. inscrito su candidatura, me corrijo. Ya. Pero ¿Eso de cuándo? acá a- ¿Cuándo? El viernes. Con más de 32,000 firmas tengo entendido. ¿Cuándo lo hizo? Ahora, No, hace el viernes 3 hizo 4 plazo. horas. No, pero le dieron para subsanar 2 días, que fue sábado, domingo. Hoy lo han subsanado y está inscrito como ¿Cómo se llama el partido? todo con el pueblo. Todo con el pueblo. Todo con el pueblo. Ya, y tiene un programa, tiene dirigentes, tiene candidatos. Ahorita, ojalá en realidad yo esté en la plancha, pero, Bueno, pero tendrá que dejar tu trabajo de abogado. pues, estoy presumiendo, déjeme presumir. Por favor. Pero realmente lo que te quiero decir es que, volviendo al tema de la discusión del día de hoy, es un apartado, porque Pedro Castillo dirán, pero ¿cómo va a postular si el hombre ya fue presidente y no hay la reelección? Eso es otro tema también. No hay reelección inmediata, Sí. pero en este momento Castillo no es el presidente, es la señora Dina. Por lo tanto, no habría reelección Sí, lo hemos inmediata y visto puede ser candidato. Con Alan García y Sí. con Fernando Belaúnde y con otro Así es. Belaúnde. Así que eso no sería el problema. El problema son los indicios y las acusaciones que hay sobre corrupción. Tendrá que trabajar mucho como abogado usted para probar que no ha tocado ni él ni su entorno un sol. Y luego que no hizo lo que hemos visto que hizo. Es decir, usar su autoridad presidencial como jefe supremo de las Fuerzas Armadas para disolver las instituciones y para instaurar un régimen dictatorial. Bueno, mira, aquí
una discrepancia de fondo. En ningún momento disolvió las instituciones. Las instituciones siguieron funcionando. Sí, porque el Poder Judicial nunca cerró, el Poder Legislativo, el Congreso siguió funcionando. Porque no pudo, porque el pueblo ejerció el derecho a no acatar el mandato de una autoridad usurpadora. Eso es lo que hicimos. Nadie le hizo caso, pero que intentó con su mejor manera y aparentemente muy buenos asesores. Lo digo con tanta más libertad, claro que no estaba usted todavía ahí. Pero claro, pero es que el tema político, el tema del golpe de Estado, aquí el de rebelión, el delito, tiene elementos típicos. No basta con que yo diga que voy a disolver, sino ese delito tiene que consumarse y se consuma cuando se cierran las instituciones. Pero en consecuencia, si no se cerró, si el Congreso siguió funcionando, el Congreso más bien lo bajó ilegalmente. Disparó contra Donald Trump, no lo mató, pero cometió un crimen de tentativa de asesinato. Así es. Eso existe. Entonces, igual pasa con los golpes. No, pero acá no hay golpes que tienen éxito y hay golpes que fracasan. El que tuvo éxito, por cierto, es el de su anterior defendido Alberto Fujimori. Ese sí lo supo hasta el año 92, pero que intentó. Señor Benji Espinosa. Pero acá, permítame una precisión. En el tema Castillo no le alcanza el impedimento. Castillo está detenido, pero no está sentenciado. Claro. Además, por tanto, perfectamente podría... Está dándole buenos consejos. Además. Lo que pasa es que a veces se asocia la detención, y es importante que lo sepa la audiencia, con la culpabilidad. No es así. La prisión preventiva es para asegurar el proceso, porque existe riesgo de fuga o perturbación a los actos de investigación, y no más. De manera que Castillo está acusado, pero no sentenciado, y en consecuencia este impedimento constitucional no le alcanza. Lo que pasa es la opinión sobre el tema de fondo, que no hubo delito en lo que hizo el señor Castillo el 7 de diciembre del siempre he dicho que Castillo es un infractor constitucional, pero no se rebeló ni intentó rebelarse, y voy a explicar por qué. Yo tengo otro enfoque distinto al del doctor Paco, porque cuando hablamos del delito estamos hablando que el delito tiene un iter criminis, o un recorrido, un camino. Hay actos preparatorios, hay inicio de ejecución del delito y hay consumación. Para que se inicie a ejecutar, o sea, para que hablemos de tentativa de rebelión, tiene que haber empezado el levantamiento en armas. Porque el tipo penal nuestro, a diferencia de otros países, dice el que se alce en armas. Si Castillo no empezó a alzarse en armas, no hay tentativa. Cosa distinta a la tentativa del magnicidio de Trump, porque lo que hubo ahí fue una persona que empuñó un arma y que disparó a matar, pero empezó a ejecutar el delito. Castillo no empezó a ejecutar el delito. Era jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Sí, más allá de la posición. Ordenó a los armados de este país, que son los militares y los policías. Pero no lo obedecieron. Bueno, pero eso no es lo que él quiso. Repito. Pero repito, eso es un acto preparatorio. El acto preparatorio, por regla general, es impune, no se castiga en el derecho penal. Empieza a castigarse a partir del inicio de la ejecución. Y el inicio de la ejecución tiene que ver con el verbo rector, típico. Es decir, ¿cuál es la conducta que se sanciona? El que empieza a alzarse en armas, y Castillo nunca empezó a alzarse en armas. Pero mira, acá hay una situación que hay que aclarar, porque claro, es un debate más que nada técnico-jurídico, pero para entender, discrepo con Benji, ¿no? Porque para entender esto del iter criminis, camino del delito, hay que hablarlo con el término latino, castizo. El camino del delito tiene dos etapas, una interna y una externa. Interna, obviamente, subjetiva, y una externa, exteriorización hacia afuera. Cuando Benji dice que aquí Pedro Castillo cometió actos preparatorios, es contradictoria su posición, porque los actos preparatorios ya son actos de exteriorización. Mi posición, respetando también la de Benji, mi posición es distinta. Yo creo que ese papel en las manos temblorosas, como se le ve en las imágenes tantas veces repetidas, son actos para mí absolutamente dentro del plano interno. No hay acto preparatorio, porque el acto preparatorio ya es exteriorización de una conducta que en el caso de Castillo se quedó simple y llanamente en esa fase interna, por tanto atípica
por tanto ideada, de pronto deliberada y resuelta, pero sin exteriorización criminal. Su tesis es entonces radical, en el sentido que un terrorista que haya cumplido su pena podría postular a la presidencia de la Mientras República. no se cambie la norma, si es que ese terrorista fue condenado con una ley que en su tiempo, lo que pasa es que hay que entender, cuando a un condenado se le dicta la condena, valga la redundancia, o la sentencia, esa condena o esa sentencia tiene una sanción que es la pena, tiene una inhabilitación dictada por la norma en ese momento, y el condenado se va, diremos, con su paquete de pena y de situaciones de restricciones posteriores. En consecuencia, si después sale una norma, yo lo que digo es que esa norma no puede aplicarse dentro del espacio y tiempo de comisión delictiva. Palabras finales, abogado Benji Espinosa. No hay afectación al principio de retroactividad y a la legalidad en consecuencia, porque, insisto, habría violación en la medida en que se crea una situación ex post facto, es decir, después del hecho. Acá no se está añadiendo un delito a Fujimori, no se está estableciendo una pena no prevista al momento en que cometió el hecho. Lo que se está estableciendo es que hay una prohibición, y esa prohibición, ¿cuándo entra a regir? ¿Cuándo se aplica? Se aplica con la solicitud de Fujimori a la postulación a la presidencia. Allí se ven las normas y dice, la regla de juego dice que no. Allí donde dice que no, uno no puede interpretar que sí. No es no. Muy bien, rápidamente, ¿Fujimori puede ser juzgado por los crímenes de Pativilca? Yo creo que definitivamente no. ¿Por qué no? Porque el indulto no ha sido dado por eso. Pero hay un derecho de gracia que contiene el indulto también, y habla de los crímenes de Pativilca. Su opinión, señor Benji Espinosa. En cuanto al alcance de la resolución de Kuczynski, se refiere no solo a los casos en donde cumplía pena, sino a los otros procesos en trámite. En consecuencia, literalmente, el derecho de gracia presidencial alcanza también al caso Pativilca. Muy bien, muchas gracias por escuchar a dos abogados que discrepan, pero discrepan con educación y altura y con argumentos y sin Como debe ser. y sin recurrir a los insultos y tampoco a la demagogia política. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá y muy buenas noches. Vamos